Nos habíamos quedado entonces, dicen ustedes, que en la parte de la determinación de la entalpía 1. Ahorita pues vamos a ver qué procede con los siguientes cálculos. Ya tenemos entalpía 3, ya tenemos entalpía 1, entonces vamos a determinar entalpía 2, asociado a que es un mezclador. Entonces la entalpía 2 corresponde, si no mal recordamos, al vapor. Dice que es un vapor que se encuentra a 5 bar y a 180 grados Celsius. Entonces, hay que determinar bajo esas variables termodinámicas de presión y temperatura, hay que determinar nuevamente un estado termodinámico. El problema, como yo les mencionaba, ya nos dice el estado, o sea, si es vapor, si es líquido y demás. Sin embargo, siempre hay que justificar esa parte, ¿sí? Porque podríamos considerar que sí tenemos vapor, pero podríamos tener una mezcla de vapor o tener, bueno, si es una mezcla de vapor o tener vapor saturado o tener vapor sobrecalentado. Entonces podríamos estar incluso equivocándonos al decir tengo vapor, porque en la parte termodinámica tenemos varios tipos de vapores. Puede estar en mezcla, puede estar como vapor saturado y puede estar como vapor sobrecalentado. Como su nombre lo dice, en vapor en mezcla es que tiene también agua, o sea, hay agua con vapor. El vapor saturado es un vapor que tiene cierta temperatura, pero que si tú le retiras un poco de energía, es fácil que se condense. Este es un vapor saturado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es fácil de condensar. Entonces, y un vapor sobrecalentado es aquel que no tiene en ninguna proporción agua, o sea, ya no tiene nada de agua, o sea, es 100% vapor y es difícil de condensar. Por obvias razones, si lo vamos manejando en términos de tipo de vapor, un vapor con mezcla tiene, vamos a decir, un rango de temperatura menor en comparación con un vapor saturado. Pero un vapor saturado tiene menor temperatura, aún así, si lo compara con un vapor sobrecalentado. De hecho, si observamos aquí, dice que está a 180 grados. Entonces la lógica es que estamos hablando de un vapor sobrecalentado. Esa es la lógica. Pero ahora hay que justificarlo si realmente estamos hablando de un vapor sobrecalentado. Entonces vamos a definir el estado termodinámico a partir de esas variables termodinámicas. Entonces tenemos nuevamente un estado termodinámico bajo esas consideraciones de presión y temperatura. Presión sería en este caso presión 2 asociado al número de corriente. ¿Cuánto vale? 5 bar. 5 bar. La temperatura 2 sería 180, ¿cierto? Ok. Entonces yo con estos datos de presión y temperatura, pues relativamente es fácil determinar qué tipo de estado de agregación tengo ahí. Vamos, como les decía también a sus compañeros del despresurizado, inocentemente pues vamos a decir, vámonos a tablas de agua saturada, es lo primero que yo tendría que hacer. Aunque yo ya sé que estoy hablando de un vapor, primero, siempre voy a tomar como referencia las tablas de agua saturada, siempre. De ahí yo ya empiezo a definir qué tipo de vapor estoy manejando. Entonces, tendríamos que venir, a ver, el libro, okay. El libro que vamos a trabajar es este, y obviamente pues nos vamos a la parte de los apéndices.
es agua saturada. Es lo primero que yo voy a considerar. Agua saturada. Igual puedo ocupar otra. A ver, nada más para guiarme un poquito. Primero voy a utilizar este. Jóvenes. Ahí está. ¿Con qué valor quieren entrar, jóvenes? Porque pueden entrar tienen los valores de presión y temperatura. ¿Qué sería más fácil así como que para poder entrar? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Cuál quieren? Es que no lo escucho convencidos. Temperatura 180. Ahí está. Entonces, tengo en esta tabla A4, agua saturada, como les digo, y nos vamos a la parte de la temperatura. Puede entrar con presión y temperatura, o temperatura con presión. Entramos ahí con temperatura, 180 grados, y vamos a la parte de decir, bueno, ¿cuánto tenemos de presión? Tenemos 102.8 kilopascales. Entonces, ¿a cuánto equivale para la parte de kilopascales a bares? A ver, jóvenes, chequen sus... A ver, entonces me decían ustedes que estos 1002.8 kilopascales hay que convertirlos a bares por la simple razón de que hay que comparar la presión del sistema con la presión de saturación. ¿Cuál es el valor de la presión de saturación? Esos 1002.8 kilopascales. ¿A cuánto equivale a bares? A 10. 10.028. Bueno, vamos a ponerle 10 bares. Esa es la presión de saturación. A una temperatura de saturación de 180 grados Celsius le corresponde 10 bares. Esa es la presión de saturación. Entonces, ¿qué estoy observando? Que la presión de saturación, que son 10 bares, lo comparo con la presión del sistema, que son 5 bares, no coincide. O sea, no coincide. Entonces, ahí prácticamente yo no tengo un agua saturada. ¿Qué me dice la parte termodinámica? Vamos a comparar la parte de la presión. Cuando la presión, en este caso, de saturación, cuando la presión de saturación, o podemos decirlo mejor, de esta manera, cuando la presión del sistema, que tiene 5 bares, es menor que la presión de saturación, porque lo es, tengo 5 en el sistema y tengo 10 en la saturación, es un vapor sobrecalentado. Entonces, yo aquí puedo venir y decir lo siguiente, que la temperatura de saturación es también de 180, pero la presión de saturación es de 10.028. No, sería, ¿cuánto? 10.0, pero me falta un, 28 bar. Entonces yo aquí empiezo a comparar y digo, a ver, esta es la presión de mi sistema, esta es la presión de saturación, esta es la temperatura de mi sistema y esta es la temperatura de saturación. La comparación la voy a hacer con respecto a la presión. Y yo estoy observando que la presión de mi sistema, o sea, la presión 2, es menor que la presión de saturación. Es decir, 5 bar es menor que 10.028
bar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, de acuerdo a esta parte de criterio que se está haciendo, esto es un vapor sobrecalentado. ¿Sí? Por el hecho de que la presión del sistema de 5 bar es menor que la presión de saturación. Entonces estamos hablando de un vapor sobrecalentado. Entonces ahora tendríamos que ir a buscar, ¿sí? Pues esa parte, una tabla de vapor sobrecalentado. ¿De qué fluido? Del agua. Entonces vamos a buscar una tabla de agua, pero que esté como vapor sobrecalentado. Entonces vamos a considerar la presión de 5 bar y 180 grados. Entonces tengo que buscar, aquí no lo tienen. Si nosotros buscamos a esa presión de 5 bar, de hecho no lo tenemos en vapor sobrecalentado. Lo mínimo que tenemos es pongan atención, 0.01 megapascales. Entonces, a ver, hagan la conversión, porque este es lo mínimo que tenemos para un vapor sobrecalentado. ¿Vale? Lo queremos a bar. Sí, tenemos. Continuamos. Ok, jóvenes. Entonces, necesitamos, les decía, una tabla de agua como vapor sobrecalentado. Nos vamos a esta bibliografía. Aquí dice agua saturada y aquí dice vapor de agua sobrecalentado. Prácticamente yo tendría que trabajar con esta tabla. Pero hay que entrar con la presión. La presión a la que estamos trabajando son 5 bares. Tenemos que hacer la conversión de 5 bar a megapascales. Entonces, yo tengo 5 bar a megapascales, son 0.5 megapascales. Entonces, prácticamente yo podría trabajar con este, ¿no? Y trabajo con esta tablita. A ver, lo voy a marcar. Con esta, porque aquí tiene pues la presión que yo necesito, que son 0.5 megapascales. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? ¿Qué dato adicional? Pues la temperatura, porque lo que yo quiero es la entalpía, y la entalpía se encuentra en la cuarta columna, o sea, en esta. Entonces la entalpía, todos los valores de entalpía se encuentran aquí. Ya tengo la presión, ya sé dónde se encuentran los valores de entalpía. Solamente me faltaría meter el dato de temperatura. ¿Qué temperatura tengo? 180. Pero ¿qué observan? A ver, ¿ustedes qué observan? Que yo tengo aquí 200. Y yo tengo 180. Entonces, para empezar, sí tengo la presión que corresponde, 0.5, pero tengo una temperatura de 200. Entonces, yo la tengo que buscar a 180. ¿Se puede trabajar? Sí, se puede trabajar. Primero se tendría que extrapolar y luego interpolar. Pero hay otro libro que viene siendo este. Este es el que estaba checando. En la página 815 dice aquí. A ver, vamos a ver. Pero 815 es la página. Un momentito. ¿Sí es este? Sí. Ok, estamos aquí. Entonces, lo que ustedes, junto conmigo, lo que podemos observar es que sí tenemos la presión adecuada, pero la temperatura, pues la mínima que estamos manejando es 180. Entonces, sí se puede trabajar con esa tabla. Hay que extrapolar y luego interpolar. Pero tenemos
otras referencias, otra bibliografía, esta. En este libro de Fundamentos de Termodinámica Técnica también encontramos una tablita, lo vemos aquí, miren, para que no se confundan, también es del líquido sobrecalentado o vapor sobrecalentado, pero aquí la presión que se maneja son en bares, o sea, ya es directo. Nosotros tenemos 5 bar, entonces busquemos el de 5 bar, y aquí está, que es igual a 0.5 megapascales. Y aquí nos damos cuenta que este libro sí tiene el rango de temperatura. Entonces ya no hay que interpolar, no hay que extrapolar ni interpolar, ya va directo. Entonces nosotros tenemos, como pueden observar, la presión de 5 bar. Tenemos en este caso los valores de esta columna que son de entalpía. Y tenemos aquí el valor de la temperatura. Por lo tanto, ¿cuánto vale la entalpía? 2812 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, eso es prácticamente lo que yo tengo. Y eso vendría siendo entonces mi entalpía, ahora sí, ya bien definido, de mi vapor sobrecalentado. Ya puedo tener la seguridad de que tengo un vapor sobrecalentado. Antes posiblemente sí lo pueda decir, pero no está como justificar bien esa parte. Entonces yo aquí tengo un vapor sobrecalentado, mismo que le corresponde una entalpía H2, que le voy a poner, de 2812 kilojoules sobre kilogramo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y ahora qué corresponde? Pues ya tienen todos los datos. Ya tenemos todos los datos de la entalpía 3, que es de la mezcla, de la entalpía 1, si no mal recuerdo, es del agua, y de la entalpía 3, que es de un vapor sobrecalentado. Entonces ya tienen todos los valores entálpicos. Una vez que los sustituyan, porque lo van a hacer ustedes, una vez que los sustituyan, todo va a quedar en función de una incógnita o de una sola variable, que va a ser M2, y eso pues ya ustedes lo van a resolver en este momento, de favor. Así que ya tienen los 3 valores, resuelvan, sustituyan. Adelante, jóvenes. A ver, miren, ustedes tienen esta ecuación. Lo único que tienen que hacer es sustituir los valores de H3, por ejemplo, es este. El valor de H1, o sea, es este. El valor de H2, o sea, que es esto. Que aquí no lo tengo, pero lo voy a sustituir. Eso es lo primero que tienen que hacer. Sustituir los valores. Esa sustitución sí la pueden hacer. ¿Sí pudieron hacer esa sustitución? Les quedaría algo así. A ver, revísense. Bueno, ahora voy a indicar qué es lo que tienen que ir haciendo en cuestión de operación. De este lado no hago nada. ¿Qué voy a estar trabajando? Fíjense, voy a multiplicar este valor por este valor, por 100. Luego, este mismo valor por M2. Es decir, ¿cuánto me daría multiplicar 640 por 0.23 por 100? ¿Cuánto le daría? Nada más díganme. Fuerte. 64.023. Bueno. Luego ese valor, les digo, lo multiplicarían 640.23 por M2. ¿Cuánto les daría ahí? Así es, 640.23 M2. Entonces, a ver. Jóvenes, pongan atención. Miren, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. 100 por 640.23. Igual.
Este valor de 64.023 es el resultado que voy a colocar aquí. 64.023 unidades. Me quedaría kilojoules sobre minuto. Este es el resultado de multiplicar esto por esto. Ahora es multiplicar esto por esto. Ahí tengo positivo, entonces sería más 640.23 kilojoules sobre kilogramo por M2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí quedaría? Y ya tengo resuelto esta parte. Pero recuerden, que al quitar los paréntesis nomás me quedarían lo que viene siendo las llaves, ¿no? Y todo esto menos todo lo que resulte de acá adentro. De acá adentro, ¿qué va a resultar? Esto por esto. Es decir, 100 por 209. 100 por 209.745. ¿Estamos de acuerdo? Y nos da 20.974.5. Unidades, igual me queda kilojoules sobre minutos. Esto estaba en corchetes, lo dejo en corchetes, más lo que resulte de multiplicar esta parte por esto. ¿Cuánto me da? Pues me va a dar lo mismo. Corchetes sería 2.812 kilojoules sobre kilogramo. Pero por M2. Así quedaría. Ahora, ¿qué sigue? Ojo con esto, aquí es donde viene la parte que también debo de cuidar. Esta parte que ven aquí, pues no se puede sumar. Aunque me indique que se esté sumando ahí, no lo puedo sumar porque no tienen las mismas variables. O sea, uno tiene kilojoules sobre minuto, otro tiene kilojoules sobre kilogramo por metro, digo, por M2, perdón. Entonces, no puedo sumar. De este lado, tampoco puedo sumar. Aquí me falta poner la llave, nada. Ahí está. Aquí también, aunque me indique que está sumándose, no puedo porque tampoco las variables o las unidades tampoco son congruentes. Entonces, el siguiente punto sería tomar este signo y multiplicarlos para eliminar la parte de los corchetes. Entonces quedaría así, miren. Aquí me quedaría lo mismo, sería 20.974.5 kilojoules sobre minuto más 2.812 kilojoules sobre kilogramo por M2. Esto está con las llavecitas. Aquí hay un signo negativo. Todo esto pues igual no lo estoy moviendo, lo voy a copiar igual. Y todo esto pues igual pasa igual. Esto no lo estoy cambiando, es lo mismo. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a multiplicar nada más los signos, les digo. Negativo por positivo. Negativo por positivo. Entonces prácticamente cuando yo multiplico los signos, pues me va a quedar aquí. Este me va a quedar negativo. Y este también me va a quedar negativo. ¿Sí? Y aquí, pues igual tiene una suma, pues ya no me sirven las llavecitas. Y me quedaría así. Quedaría 64.023 más 640.23 menos 20.974.5 menos 2.812. Así es como tendría que quedar una vez que yo ya hice la multiplicación de signos. ¿Sí? ¿Es correcto? Los que ya lo tienen. Y de ahí ya nomás tengo que
asociar términos semejantes. Es decir, yo aquí tengo kilojoules sobre minutos. ¿Con quién? Con kilojoules sobre minutos. Con kilojoules sobre minutos. Aquí tengo kilojoules sobre kilogramo por M2, pues con kilojoule sobre kilogramo por M2. Entonces nada más es asociar los términos. De ahí hacer un pequeño despeje y le tiene que dar M2, eso ya lo van a hacer ustedes. M2 me tiene que dar 19.89 o lo más aproximado 18 kilogramos sobre minuto, porque es un flujo másico. Eso es lo que le tiene que dar. Aquí, como les comentaba, el único detalle es que ustedes se equivocan en la parte de la multiplicación de signos. Por eso yo les recomiendo que vayan viendo los grupitos. O sea, yo agrupo en paréntesis, en corchetes, en llaves, para que vea de qué manera un signo los puede afectar. Entonces aquí el detalle ni siquiera entonces es álgebra, es multiplicación de signos. Y un signo pues hace la diferencia. Una vez que ya tienen M2, pues ya pueden determinar M3. M3 le tiene que dar el flujo másico 3, viene de sustituir aquí, de esta ecuación. Y les tiene que dar alrededor de 119.8918 también kilogramos sobre minuto, porque también es un flujo másico. Bueno, este sería respondiendo el inciso A. Pero también tenemos un inciso B. Tenemos un inciso B que nos dice que quiere saber el diámetro. ¿Estamos aquí? Quiere saber el diámetro del conducto de salida del calentador. Es decir, el diámetro del conducto de salida del calentador, es decir, ¿cuál es el diámetro de la tubería de salida? ¿Cómo vamos a determinar el diámetro de salida? El diámetro de la tubería de salida, donde ya sale la mezcla. ¿Cómo lo determinamos? Jóvenes, ¿alguna idea? ¿No? Tenemos la siguiente, miren. Les voy a dar una fórmula. Relativamente es una fórmula nueva que lo debieron de haber ocupado en transporte, bueno, mecánica o transporte de fluidos, si lo recuerdan. Tiene que ver con la parte de gasto. Gasto es igual, si no mal recuerdo, a velocidad por área. ¿Sí? ¿Por qué velocidad por área? Porque cuando yo multiplico metro sobre segundo por el área, que es metro cuadrado, aquí me va a dar metro cúbico sobre segundo, y es lo que yo denomino como gasto o como flujo. ¿Y en dónde está la parte del diámetro que yo pudiera considerar aquí? En el área, porque estoy hablando del área de la tubería. ¿Sí? Pero hay otra fórmula muy parecida. La fórmula que asocia también la parte como si fuera gasto y también el área es la siguiente. La ecuación que vamos a trabajar es esta, miren. Flujo másico es igual a densidad por velocidad y área. Esta es la fórmula que vamos a trabajar. De aquí es importante que se considere que para determinar el diámetro yo voy a requerir
esta información, el área, porque yo me puedo imaginar que es una tubería, algo así, miren, una tubería. Y si yo volteo esta tubería, vamos a decir como que viendo de frente, pues tengo que un círculo. Entonces yo puedo tomar desde ahí que tengo para determinar el área, es el área de un círculo. ¿Y ustedes recuerdan cómo se determina el área de un círculo? ¿Recuerdan algo? Pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. Área es igual, adelante, es igual a pi. Pi sobre 4 ¿Sí? por diámetro al cuadrado. Ok, entonces pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y de hecho de aquí yo voy a determinar el diámetro. De hecho, desde aquí. Entonces, ¿qué requiero? Requiero conocer flujo másico, requiero conocer densidad, requiero conocer velocidad para que yo pueda determinar el área. Y luego del valor del área, yo aplique esta ecuación. Pero yo requiero diámetro. Entonces, ¿cómo quedaría funcional esta ecuación? ¿Cómo quedaría? Por lo tanto, diámetro cuadrado es igual a ¿qué? A por, despejen bien, jóvenes, área por 4 sobre pi. Pero yo quiero diámetro, no quiero diámetro al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Por lo tanto, diámetro es igual a raíz cuadrada de área por 4 entre pi. Ya me imagino sus caras. Pero bueno. Entonces requerimos partir desde aquí para que me dé área. Entonces despejemos área de aquí porque pues queremos también obtener área de aquí. ¿Cómo quedaría el área de aquí? ¿Área es igual a qué? ¿Cómo quedaría? Desde aquí, de esta fórmula, ¿cómo quedaría el área? Es igual A flujo másico. Ajá. Flujo másico flujo másico entre densidad por velocidad, ¿no? no, porque los pasos del otro lado están multiplicando para dividir. Densidad está multiplicando, pasa dividiendo, velocidad está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Qué pasó? ¿Algún detalle? Si está bien el despeje, no me hagan dudar porque ya me van a hacer dudar y yo digo. Sí está bien, dice. Bueno, sí, área es igual al flujo másico. Y la pregunta es desde aquí, desde este punto de la ecuación, ¿qué tenemos y qué no tenemos? A ver, tenemos flujo másico, nada más dígame cuánto vale. Flujo másico, ¿cuánto vale? 100 kilogramos sobre minuto. Es a la salida. O sea, es M3. Aquí voy a poner, a ver, para que no se equivoquen, es M3. 119.8918 sobre minuto. Ahora, ¿tengo densidad? No, pues no tengo densidad. ¿Tengo velocidad? A ver, revisen el problema. No tengo densidad, pero tengo... ¿Sí tengo velocidad? Velocidad 3, 0 punto. O sea que el único detalle que me está faltando es densidad. Eso no lo tengo. Bueno, entonces,
posiblemente esta fórmula sí me sirve, sí, pero vamos a expresarlo de otra manera, donde yo no requiera forzosamente la densidad. ¿Por qué no requiere forzosamente la densidad? Porque yo tengo una salida de un vapor sobrecalentado. ¿Y cómo le mido la densidad? Bueno, no es un vapor sobrecalentado, es un líquido saturado, perdón. A ver, déjenme ver. Es una mezcla de un líquido saturado. Entonces, posiblemente, si yo me voy con el dato de la densidad, yo requiero la densidad de un líquido saturado. Y posiblemente ese líquido saturado tenga un poco de vapor saturado. Entonces, ¿cómo le mido la densidad a un líquido saturado con un poco de vapor saturado? Pues no, ¿verdad? Es complicado. Entonces, hay una fórmula adicional donde nos dice, a ver, a partir mejor de esta ecuación, donde nos dice que la densidad es igual a 1 sobre volumen específico. Entonces quedaría flujo másico es igual, ya no sería densidad, ahora sería 1 sobre volumen específico por la velocidad por área. Por lo tanto, el flujo másico es igual a velocidad por área entre volumen específico. Y este volumen específico lo podríamos determinar a partir de las tablas termodinámicas. Entonces, vuelvo a repetir. Conocemos flujo másico, conocemos velocidad, no conocemos el volumen específico, pero esto lo vamos a obtener de una tabla. Entonces, si yo despejo esta fórmula, área es igual, quedaría a flujo másico por volumen específico entre velocidad. Ahora sí, esta sería la fórmula que yo trabajaría. ¿Qué dato me falta nada más? Es este. Porque yo ya tengo flujo másico y ya tengo velocidad. Entonces solo necesito determinar volumen específico. Para determinar volumen específico, ¿qué datos necesitaríamos? Si les digo que si vamos a trabajarlo con una tabla. ¿Cómo has venido trabajando? ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos nada más volumen específico. Ya tenemos flujo másico, 119. Ya tenemos velocidad, 0.6. Nos falta el volumen específico, porque posiblemente ahí yo tenga una mezcla de líquido saturado con algo de vapor. Por eso no puedo determinar el área como uno solo. Por eso no me dan la densidad, por eso no. Entonces requiero volumen específico. Lo vamos a obtener de tablas. Usen la lógica, ¿cómo obtenerlo? Ya le dije que de tablas, pero ahora entonces yo ¿a qué tabla me oriento? ¿A qué tabla me voy? Porque ¿cuántos tipos de tablas ya trabajamos? ¿Qué tipo de tablas? Según vapor sobrecalentado, según líquido comprimido, líquido saturado. ¿Cuál nos serviría entonces? ¿Cuál es el de la salida? No, el de salida, revisa bien. Esta es una de las centrales. Entonces, prácticamente yo lo único que voy a hacer es irme nuevamente a la tablita donde diga líquido saturado. Líquido saturado. Entonces, les digo, necesitamos el volumen específico. ¿Cómo vamos a definir el volumen específico? Pues hay que conocer qué tipo de fluidos tenemos a la salida. En este caso es un líquido saturado. Esto ya lo sabíamos desde el inicio. Pero pues, si no lo recuerdan, pues hay que ir a ver
la parte del problema, y ahí les dice que tiene un líquido, una salida de líquido saturado. Entonces, yo voy a requerir una tabla de líquido saturado. ¿Cómo puedo estar manejando la tabla? Pues yo tengo que considerar también la parte de los datos de presión o temperatura. ¿Qué datos en este caso puedo considerar? Si me voy a la parte de que yo tengo un líquido saturado, entonces yo me voy a centrar aquí porque este es el estado termodinámico con respecto al fluido de salida, que es un líquido saturado, incluso aquí lo dice. Entonces yo puedo entrar con la presión, que es 5 bar. Entonces necesito una tabla de líquido saturado y entrar con una presión de 5 bares. Esta tabla del libro de Fundamentos de Termodinámica Técnica, pues tengo la presión en bar. Entonces prácticamente esta es la columna que a mí me serviría. Y el dato de 5 bar es este. A ver. Aquí están los 5 bares. Con este dato, pues yo ya puedo determinar el volumen específico. El volumen específico corresponde a la columna que yo observo aquí. Ahí está el volumen específico. Voy a poner otro color porque todo está negro. Aquí está. ¿Y con qué voy a estar trabajando? ¿Con líquido saturado o vapor saturado? Tengo dos columnas. Con líquido saturado. Entonces voy a trabajar prácticamente la columna número 3. Entonces la presión es 5 bar, que es este, y que es la tercera columna, es este. Entonces el volumen específico, sí, para un líquido saturado que se encuentra a 5 bar de presión, es de 1.0926. 26, pero por 10 a la menos 3. Entonces anótenlo. Vuelvo a repetir, 1.0926 por 10 a la menos 3. Unidades. Metro cúbico sobre kilogramo. A ver, entonces, aquí, volumen específico, ¿cuánto es? ¿Jóvenes? 1.0926 por 10 a la menos 3 kilogramos. ¿Así? Metro cúbico sobre kilogramo. Entonces yo ya tengo flujo másico, es esto. Yo ya tengo volumen específico, que es esto. Y ya tengo velocidad, que es esto. Pero antes de sustituir, ¿qué observan con los valores que ya tengo de cada una de las variables? ¿Qué observan? A ver, revisen. Ya tengo todo para sustituir, pero ¿qué observo? Las unidades. ¿Qué unidades? No, bueno, sí, pero las unidades específicas es el tiempo, ¿no? Es decir, la unidad que ahí todavía hay un poquito de incongruencia es la unidad de tiempo, porque en el flujo másico lo tengo en minutos, mientras que en la velocidad lo tengo en segundos. ¿Qué tendría que hacer? Pues hacer la conversión del flujo másico. Del flujo másico, o sea, hacer la conversión de los minutos a segundos. Entonces, lo primero, antes de sustituir en la fórmula de área, pues necesito hacer la conversión del flujo másico que está en minutos a segundos. Una vez que ya tengo esa conversión, ahora sí vengo y sustituyo. Y de aquí me va a dar el área. El área me tiene que dar, ya sustituyendo y con toda la conversión, 6.387 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Una vez que yo ya tengo esa área, ahora vengo y lo sustituyo aquí para obtener
el diámetro. Cuando yo sustituya, el diámetro me tiene que dar igual a 6.806, pero en centímetros, porque el problema así me lo estaba pidiendo, en centímetros. Entonces, el área me tiene que dar aproximado a esto y el diámetro me tiene que dar aproximado a esto. Y con eso pues terminaríamos la parte del problema. Solo les queda sustituir. Primero, como les digo, el flujo másico que está en minutos, kilogramos sobre minuto, pasarlo a kilogramos sobre segundo. Sustituirlo en la fórmula del área. El área les tiene que dar tanto. Una vez que ya está el área, llevo a la fórmula diámetro y el diámetro me tiene que dar 6.8. Y con esto ya contestaríamos lo que viene siendo el inciso B de este problema. A ver, háganlo